Muy buenas noches, mis amados. Gracias por estar ahí. Le habla su hermano y amigo Luis Fernando Graciano. Para nosotros es un gran honor y un gran placer poder estar aquí en este lugar, en esta plataforma llamada Escuela CADE, para transmitir las ideas, los conceptos de la bendita Torá de la palabra de Dios. En este día estaremos hablando bajo el tema, bajo la enseñanza, el desafío de la autonomía. Estamos tomando estas enseñanzas acerca de las parashá o de las porciones bíblicas de toda la Torá. Esta semana toca una porción extraordinaria y es la porción Lech Lechá, que comprende de Génesis 12:1 a Génesis 17:27. Y en su lectura de la Haftará, o sea, la segunda lectura pública, comprende de Isaías 40 a Isaías 41:16. Esta es la porción de esta semana. Lech Lechá, que significa vete de ti. Oye, ¿qué dice? Vete de ti. Entonces, diciendo todo esto, quiero iniciar este tiempo hablando acerca del desafío de la autonomía. La palabra Torah significa literalmente instrucciones. Es en nuestro entendimiento tradicional, hemos entendido que Torah significa leyes, que tiene una connotación de algo que te obliga y que cuando tú no cumples con lo que se te ordenó, tú eres castigado. Pero ese no es el significado preciso de lo que el documento sagrado quiere comunicarnos a todos nosotros, mis amados. Literalmente la palabra Torah significa instrucciones. Es interesante notar que en las plegarias, en las oraciones diarias, que todo judío observante hace cada día, literalmente 3 veces al día, se le refiere a la Torá como la Torá Jaim. Oye, ¿cómo le llaman los hebreos? Torá Jaim, que significa instrucciones para la vida. Hashem es nuestro Padre Celestial, eso es bien sabido, quien nos creó y quiere para nosotros solo nuestro bien. Quieres darnos placer, quieres darnos bendiciones extraordinarias. Y por medio, y nada más y nada menos que por medio de la Torá bendita, la Torá de vida, la Torá Jaim. De esta manera, a través de la Torá, Él nos enseña a vivir, nos enseña a aprovechar la vida al máximo. Entonces, cuando estudiamos Torá, lo que estamos haciendo en el día de hoy, siempre debemos hacer la pregunta: ¿qué está tratando de enseñarnos Hashem? O sea, cada vez que usted aborde la Torá, vaya a estudiar la Torá, la pregunta que siempre tiene que tener en su consciente es: ¿qué trata de decirme Dios? ¿Qué trata de enseñarme Dios a través de esta historia que estoy leyendo? La Mishnah nos dice que Abraham Avinu superó 10 pruebas. Pero hoy no voy a abundar mucho en estas pruebas porque voy a usar estas 10 pruebas para poder traer una enseñanza el próximo miércoles. El próximo miércoles tendremos la enseñanza de las 10 pruebas que Abraham enfrentó. Ahora, ¿por qué Dios tenía que ponerlo a prueba? Usted se preguntará, ¿por qué el Eterno nos pone a nosotros a prueba? ¿Por qué el Eterno, a través de esta porción de Lech Lechá, pone a Abraham a prueba? ¿Acaso él no conocía a Abraham? ¿O acaso usted no considera que Dios le conoce a usted también? Yo diría que sí. Ahora, la prueba no fue para Hashem. Cada prueba fue calibrada a la perfección con el único propósito para ayudar a Abraham a crecer. Esa es la idea de todas las pruebas, mis amados. Cada prueba que tienes en tu vida
cada desafío es enviado por el Eterno para ayudarte a crecer. Es por tanto que hoy quiero tomarme un tiempo examinando cuidadosamente solamente una sola prueba, porque las otras que vienen la estaré dilucidando, enseñando el miércoles que viene. Así que le pido que no se lo pierda. Y veamos que esta primera prueba hoy, a ver qué nos enseña. Aquí hay una enseñanza extraordinaria. Dios nos está trayendo un desafío a la autonomía. La Torá dice, Hashem le dice a Abraham, vete por ti mismo de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y te convertiré en una nación grande. Te bendeciré y te daré un gran nombre y serás bendición. Eso está en el libro de Génesis 12, 1 y 2. Ahora, ¿cuál es esa prueba? Es tan impresionante que Abraham haya abandonado su hogar. Cada año, miles de personas se mudan de sus lugares de residencia. Se mudan a otro lado, migran a otro lado, se mueven a otro lado. Más aún, si Hashem le hablara y le dijera que deje su país para ir a cualquier otro país, a cualquier otra ciudad, a cualquier otro destino que le haya ordenado usted ir. La pregunta sería, ¿dejarías todo? ¿Dejarías todo lo que tú estás haciendo hoy? Por ejemplo, aquí hay pastores que están erradicados en una jurisdicción determinada, en el rango o en el lugar geográfico llamado República Dominicana, por ejemplo. Tengo a mi hermana Estela, que está aquí en Santo Domingo. Tengo a mi hermano Víctor, que está radicado en Baní. Imagínense, mis amados, que el Eterno se les revelara hoy a ustedes y que ustedes dejaran todo el proyecto que todos ustedes han estado haciendo por todos estos años. ¿Se iría usted? Incluso si ya estuviéramos viviendo en cualquier ciudad o en cualquier región y Hashem te dijera, vete a China, por ejemplo. No es obvio que usted iría. No es obvio que usted iría. Si es Dios que le está diciendo, sería obvio que usted iría. Dios mismo te está diciendo que te vayas. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta, como decimos en República Dominicana, tanta bulla? ¿Por qué se considera esta una de las 10 pruebas de Abraham que él debía superar? Porque cuando usted profundiza en lo que está diciendo el texto, usted se queda impactado de lo que está sucediendo aquí. Enfoquémonos en la palabra de la Torá para encontrar la respuesta. Hay que ahondar, hay que leer despacio esta porción de Génesis 12, 1, 2, que a veces nosotros la leemos rápido, pero no nos detenemos minuciosamente, como dice una hermana, con una lupa para determinar los pormenores de lo que está sucediendo en las palabras que Dios te está diciendo. En este versículo, o en estos dos versículos que hemos leído, encontramos algo extraño, algo que está fuera del ordenamiento natural. Hashem le dijo a Abraham, vete por ti mismo de tu tierra. Oye, ¿qué dice? El original dice, vete por ti mismo de tu tierra. Le dice, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es como decir, deja tu país, deja tu ciudad, deja tu casa para ir a Israel. Es así como redactarías la orden de dejar el país. Si dejaras tu país, no habrías dejado ya tu ciudad. Sería obvio pensar que si dejas tu país, tú dejas la ciudad. Y si tú dejas la ciudad, también habrías dejado la casa de tu padre y de tu madre. Por tanto, el versículo no está escrito en un orden lógico como debía estar escrito. Y además parece redundante. Parece que Dios está repitiendo algo. Primero dejas la casa de tu padre. El orden sería, deja la casa de tu padre primero, luego la ciudad en que vives
Y por último, deja tu país, deja tu nación. Esa debería ser el orden correcto, natural. Pero aquí vemos que el orden está revertido. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Hashem revirtió el orden? Él es especialista haciendo esto. Debe ser que Hashem no está describiendo, póngame mucha atención por favor, una partida física. Hashem no está describiendo algo físico aquí. En cambio, le está presentando a Abraham el desafío más difícil. ¿Cuál es el desafío más difícil que cualquier ser humano puede enfrentar en su vida, Fernando? Bueno, el desafío más importante, más difícil, es dejar detrás el impacto espiritual que esos lugares tienen en ti. Yo le estaba diciendo a Abraham, deja el impacto espiritual del lugar donde tú vives. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Es porque desde esa perspectiva, el orden ahora parece perfectamente lógico. Va desde una esfera de influencia menor, tu país, hasta la esfera más intensa, tu hogar. La Torá nos enseña bien claro, nos enseña los valores y las creencias, y que esos valores y creencias que la Torá nos transmite, nos quiere transmitir, en este caso los valores y las creencias eternas, vienen de tres fuentes primarias. Primero, tu sociedad, es tu tierra, tu grupo social, que es el lugar en el cual tú naces, y tu hogar. Esas son las tres áreas primarias de influencia en la cual el hombre ha aprendido todos sus valores y todas sus creencias. Por tanto, esas son tres esferas de gran influencia en la vida de un creyente, en la vida de un hijo del Eterno. Para crear una relación con Hashem, escúcheme muy bien, para crear una relación con Hashem de un verdadero hijo, lo primero que necesitas abandonar es la influencia de tu sociedad en general. Debes abortar la manera como piensa tu sociedad, los valores que esta sociedad promueve. Tus creencias no pueden ser simplemente un resultado del lugar en que naciste. Tú tienes que volverte sumamente autónomo y aprender a pensar por ti mismo. Tienes que dejar de atrás las ideas falsas. Esas ideas falsas que has heredado de la sociedad en la cual estás sumergido. Ya sea la civilización secular occidental o la sociedad politeísta, la sociedad amarillista, la sociedad permisiva en la cual nos encontramos en el día de hoy. Y en el caso que Abraham también se crió, el siguiente paso es dejar el lugar de nacimiento. Esto es más difícil aún todavía. Significa dejar atrás los valores que absorbiste de tu sociedad más cercana, de tu escuela, de los medios que te rodean. Mis amados, ¿a quiénes respetan tus amigos? Mis amados, ¿cómo definen tus amigos qué es el éxito? Mis amados, esas son preguntas importantes. Eso ya, ahora ya, al ser tu llamado por Dios a salir tú mismo, como le dijo Abraham, eso ya no determina a quién tú respetas. Eso ya no determina cómo tú defines el éxito. Y por último, debes dejar detrás, debes dejar atrás el impacto de la casa paterna. ¿Se acuerda usted el eco que viene del Génesis cuando el Señor establece el matrimonio? La misma palabra que le hizo, que estableció con Adán y Eva, también le establece con Abraham. Cuando Adán y Eva lo unió en un sagrado matrimonio, él le dijo, dejarán a su padre y a su madre.
Aquí mismo está pasando lo mismo. Abraham le exige lo mismo. Ya que para que poder vivir en autonomía, para poder vivir en libertad, para poder vivir como el verdadero hijo de Dios en la tierra, cumpliendo el destino que que Dios te ha preparado en esta tierra, debes desasociarte del lugar de nacimiento. Y este es el más difícil. Significa dejar atrás los valores que absorbiste de tu sociedad más cercana. Esto son tus padres. De ninguna manera, mis amados, quiero que entienda que significa abandonar a tus padres, cortar las relaciones con ellos. De ninguna manera. Significa esto dejar atrás la identidad que te dieron, ya que tú has adoptado una nueva identidad como el Hijo de Dios. Debes dejar las limitaciones que pueden haber puesto en ti y las expectativas que no necesariamente son tu mejor interés. Mi amado, analice esto hoy, mi amado. Analícese. Sea autónomo. Los hijos de Dios son autónomos. Por eso dice la escritura aquí en Génesis 12, lech lecha. Significa vete para ti mismo. Descubre quién eres, en otras palabras. ¿En qué crees realmente? ¿Cuáles son tus valores reales? En otras palabras, no renuncies a tus aspiraciones. No renuncies a tu llamado. No renuncies a tu potencial. No renuncies a obtener claridad, luz sobre lo que es correcto. Mis amados, al entender esta prueba, la primera prueba que fue sometido nuestro padre Abraham por Hashem, y tenemos que verlo como un gran desafío para alcanzar la autonomía. Entendiendo todo esto, podemos apreciar por qué es una prueba muy seria. No es algo trivial que está pasando aquí, está confrontando, trayendo un desafío a este gran hombre llamado Abraham para que pudiera transicionar de un molde, de una cultura, de valores ajenos al reino de Dios. No fue solo abandonar físicamente un país lo que se refería el texto. Dios le dijo a Abraham que reevaluara, en otras palabras, por completo la totalidad de todos sus valores, de la forma que percibía el mundo y de la forma como él se percibía a sí mismo. Ya que conforme a como usted piensa, como usted se perciba, conforme a como sean sus valores, usted vivirá en la tierra. Usted se proyectará en la tierra. Es por tanto que al usted percibirse a sí mismo, sus valores reales, usted puede volverse completamente autónomo, lo cual no es una tarea muy fácil. Ahora, ¿por qué Dios menciona aquí Ur de los Caldeos? Aquí hay una pregunta interesante. Ahora, el Midrash dice algo muy provocativo. Cuando yo estudio el Midrash Bereshit, comentario rabínico de Génesis, en el capítulo 38, verso 7, antes de que Hashem se le apareciera a Abraham para decirle que abandonara su país, Abraham había destruido los ídolos de su padre. Póngame mucha atención. Antes de que el Eterno se le revelara para probarlo por primera vez, de irse de ti mismo, o sea, en otras palabras, sea independiente, sea autónomo, Abraham había destruido los ídolos de su padre, ya que su padre era un idólatra. Y en esa manera, al destruir los ídolos de su padre, la idolatría se convirtió y comenzó a enseñar el monoteísmo, lo que se conoce en la historia como el monoteísmo ético. Nimrod también está en la ecuación. Nimrod nos cuenta el Midrash Bereshit Rabá que Nimrod era el rey de Sinar. Y cuando él entendió que Abraham comenzó a predicar, comenzó a enseñar el monoteísmo, percibió esto como una amenaza y le dio a Abraham un ultimátum.
El Midrash nos dice que si él no se lo reverenciaba, que si él no se postraba delante de Nimrod, y en este caso, a los ídolos que adoraban Nimrod, sería arrojado a un horno ardiente. Mi pregunta sería, ¿qué tú habrías hecho? ¿Podrías haber salvado tu vida reverenciando esos ídolos? ¿Te doblarías tú a esos ídolos? Después de todo, cuando estudiamos este caso, que aunque es una acción externa, sí, porque doblarse un ídolo es una acción externa, en tu corazón sabrías que no tenía sentido. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Abraham entendió, incluso antes de que la Torá fuera entregada, que la obligación del santificar el nombre de Dios, que en hebreo se llama Kiddush Hashem, que es uno de los mandamientos más importantes en toda la Torá, requería de que uno diese su vida antes de cometer cualquiera de las transgresiones principales, cardinales de la Torá prohíbe, que son la idolatría, el asesinato y las relaciones ilícitas. La prohibición en contra de la idolatría incluye incluso acciones externas de idolatría ante un ídolo en el cual tú no crees. Abraham, mis amados, literalmente rehusó a reverenciar y fue arrojado al fuego. El Midrash dice que fue arrojado al fuego, él no accedió, esperaba morir. Dado que sabía que uno no debe apoyarse en milagros, pero Dios de todas maneras hizo un milagro y salió ileso del horno de fuego, salió con vida. Este fue un acto increíble de autosacrificio. Escúchame mucha atención. Abraham estuvo dispuesto a morir por lo que creyó correcto. Ya usted está entendiendo cuál es la primera prueba, mis amados. Yo quiero que hoy usted se ponga en el lugar de Abraham, mi amado. ¿Haría usted lo mismo? Sin embargo, la Torá no menciona una palabra sobre esta historia. Ahora la pregunta sería ¿por qué? Porque eso está en la tradición oral. ¿No es esta prueba mucho más grande que dejar Ur de los caldeos, mencionada en el principio de esta porción que acabamos de mencionar hace unos minutos? ¿Por qué no menciona esto? ¿Por qué la Torá no habla de esto? Ya que, óigame, póngame mucha atención. Es increíble que la predisposición de Abraham a morir antes de que reverenciar, antes de violar el mandamiento de la idolatría, fue una muestra de un compromiso tremendo. Pero, y aquí viene la pregunta extraordinaria que yo quiero traer ahora una reflexión muy importante. ¿Qué es más difícil? Contestes esa pregunta hoy, vamos a contestar. ¿Qué es más difícil? ¿Morir por una causa o vivir por una causa? Aquí hay un contraste. Morir por una causa versus vivir por una causa. Muchas personas están dispuestas a dar la vida para hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mucha gente entregaría, se arriesgarían sus vidas para cumplir esto. Darían su vida por lo que creen. Es un entendimiento preciso que hay valores y creencias que son más importantes que la vida misma. Entonces, pero, ¿por qué reconocer que una causa, póngame atención, ¿por qué entender, por qué reconocer que una causa es lo suficientemente importante como para morir por ella, que te insta, que te impulsa a dedicar tu vida a esa causa? Si te importa el pueblo judío lo suficiente, si te importa la Torá, la palabra de Dios, ¿te atreverías a morir por esa creencia, por ese pueblo, por ese Dios, por su palabra? No significa esto que deberías estar dispuesto a abandonar todo
para dedicar tu vida a salvarlo? ¿Darías tu vida por Hashem? Esto es un acto, si usted dice que sigue de ese lado, del otro lado, es un acto grandioso. Pero sigue siendo una elección de una sola vez. Mucho más difícil, póngame mucha atención, es enfrentar la lucha día a día, de manera constante, en cada momento de la vida, de acuerdo a lo que Dios nos ordena. Muchas personas están dispuestas, sí, yo lo sé, a dar su vida por una causa, y muchos lo han hecho. Incluso hasta muchas de estas falsas. Me viene a la mente el yihad, esta supuesta guerra santa que los árabes están librando en el mundo. Pero hay pocas personas, pocos héroes que dedican toda su vida a la causa por la cual están dispuestos a morir. La voluntad de Abraham de morir en el horno para poder establecer el Kiddush Hashem, el santificar el nombre de Dios, no es mencionado en la Torá ni está incluido en las 10 listas en la lista de las 10 pruebas, porque morir por una causa no es lo que la Torá quiere que enfaticemos. La Torá no es un libro de muerte. La Torá no es un libro basado en un sacrificio. El ideal bíblico, y Abraham lo entendió cuando pudo sobrepasar la primera prueba que el Eterno le dio como un desafío a su autonomía, a no dejarse moldear por lo que entendía su país, por lo que había en su sociedad y por lo que había sido moldeado en su casa, que creció siendo un idólatra. El ideal más alto en la Torá es vivir por una causa. La prueba del Lech Lechá fue un desafío mucho más grande, mucho más superlativo que la dura experiencia de Ur de los caldeos, porque exigió, mis amados, algo más fuerte, algo más profundo, que Abraham se volviera autónomo, que fuera libre realmente de las ataduras del mundo, de lo que el mundo quería moldearlo, asimilarlo, adoctrinarlo, y él rompió con estos estereotipos. Y luego de que entendió esto, dedicar su vida al Eterno. Por eso él es el padre de la fe, mis amados. No es por casualidad. Este hombre tiene una fortaleza interior tan poderosa y tan fuerte. Y estaba en una plena conciencia de la verdadera visión de la realidad, que pudo dedicar toda su vida a santificar el nombre del Eterno. Esta es la primera prueba que todo creyente, que todo hijo de Dios, todos ustedes que van a oír esto, todos los que me están escuchando a través de esta plataforma de Zoom y los que oirán luego a través de las redes sociales, esta gran verdad es la primera prueba que todo hijo del Eterno debe adoptar en su vida. Y fue el primer paso que Abraham, en su camino de convertirse en el padre del pueblo de Israel, tuvo que pasar. Esto lo catapultó a tener el valor de no amoldarse, de no asimilarse, de no parecerse a el viento, a la doctrina de moda, a los entendimientos sociales. Esto lo hizo convertir en un líder. Un líder lidera. Eso no significa que no hagan caso, pero le hacen caso a algo diferente que el resto de la gente no le hace. Abraham se convirtió en un líder instantáneamente al decidir vivir para el Eterno. Inmediatamente lo catapultó al liderazgo. Los líderes no se amoldan solo por amoldarse.
No hacen lo que hacen otros. No se dejan llevar por la corriente, el viento del momento. Solo porque los otros lo hacen. Solo para encajar en un grupo. Solo para que lo aprueben. O para que le den un espaldarazo. Unos golpes en la espalda y decirle, lo hiciste bien. Para agradar a otro. No. Los líderes le hacen caso a la voz del Eterno, a una voz interna, que es la voz del Eterno, a un llamado. Tienen una visión, no de lo que es, sino de lo que podría ser. Lo que fuiste destinado a ser. Piensan por encima de lo normal. Vibran en otra frecuencia, en la frecuencia del Eterno. Esto nunca fue señalado de manera tan dramática como en las primeras palabras que el Eterno le dijo a Abraham, las palabras que dieron comienzo a lo que se conoce como la historia del monoteísmo ético. Le dijo, deja tu tierra, el lugar donde naciste y la casa de tu padre y ve a la casa que te mostraré. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? Porque la gente sí se amolda. La gente sí se amolda. Pero los líderes, los que son autónomos, los que son conscientes de la realidad, los que tienen un sello distintivo sobre ellos, no adoptan los estándares y absorben la cultura del tiempo y del lugar en el que viven, que es tu tierra, es un nivel más profundo. Operan en un nivel más profundo. Se ven influenciados por sus amigos y vecinos. Y por eso es que se amoldan, porque todo lo que sus amigos, todo lo que sus vecinos le dicen, lo hacen. Que es el lugar donde naciste. De manera aún más profunda y significativa, los padres, la familia, son, como dijimos, una fuerza que le da forma, que los convence a operar de cierta manera. Por eso la Biblia nos aconseja, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el tuyo, en el mío. No, yo como padre, usted como padre, usted como madre, mi amada, mi amado, tiene su propio camino, el niño también. Usted es un gerente, un administrador de su hijo. Usted debe guiarlo a él a descubrir el camino que el Eterno le preparó a él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué toda esta historia? ¿Por qué esta gran historia de Abraham? Esto no fue señalado de manera tan dramática como en las primeras palabras que el Eterno le dio. Dios quería que él fuera diferente. Y Dios quiere que tú seas diferente. Es por tanto que le dijo a Abraham, en otras palabras, sé distinto. No por el hecho de ser diferente, no, Abraham. No para llamar la atención, sino por el de empezar algo nuevo. En otras palabras, en Abraham Dios estaba desatando una generación nueva, una nueva creación en la tierra, diferente a lo del momento. Estaba inaugurando una nueva religión que no venera el poder, que no venere los símbolos del poder, porque eso es lo que en verdad fueron y son los ídolos que él renunció. Son un poder. En otras palabras, Dios le estaba tratando de decir, yo quiero, Abraham, enseñarte tú como mi hijo y enseñarte a todos tu pueblo, a toda tu gente que viene después de ti, a seguir el mayor estándar posible de existencia, que son las maneras, los caminos, la voluntad de Hashem, que es caminar en rectitud y hacer lo bueno. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Eso es lo que significa ser un líder. Es estar dispuesto a desafiar el consejo dominante cuando, como suele suceder en los pueblos que caen en idolatría, que caen en la adoración de supuestos dioses, dioses fabricados por ellos mismos. ¿Cuántos me están entendiendo?
es que al nosotros moldearnos a los ídolos, que es una falsa representación de Hashem, del Eterno, una falsa representación de Dios, cometemos un error pensando en los ídolos en función de su aspecto físico, por ejemplo, su estatura, figura o su ícono. En ese sentido, pertenecen a tiempos antiguos que hacen mucho y que ya hemos superado. En cambio, la manera correcta de pensar en los ídolos es en función de lo que representan. Los ídolos representan un poder. En otras palabras, los ídolos usurpan la posición de Dios en tu vida. Eso es lo que es Ra, lo que es Baal, lo que era Quemos, lo que era Zeus, lo que son los misiles y las bombas de los terroristas, quizás un carro, quizás una posición, inclusive hasta tu esposo, tu esposa, tus hijos, inclusive hasta el ministerio. El poder nos permite gobernar a los demás sin su consentimiento. Como dijo un gran historiador griego llamado Tucídides dijo, los fuertes hacen cuanto quieren y los débiles sufren cuanto deben. En la verdadera fe, mis amados, la fe que fue propuesta a Abraham y que él adoptó de una manera extraordinaria, es una crítica constante, o se le hace una crítica constante al poder. Esa es la conclusión a la que he llegado luego de una vida de estudiar los textos sagrados. Se trata de cómo un pueblo puede formarse sobre la base de un compromiso compartido y la responsabilidad colectiva. Ese es Israel. Se trata de una sociedad que construya, mis amados, lo que construyó Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, cuando no se amoldó a la idolatría. Era la idea de construir una sociedad que honre al ser humano porque es la imagen y semejanza de Dios. Se trata de una visión bien clara, de ideas claras, nunca del todo alcanzadas, pero que con una intención correcta y una búsqueda perpetua de una generación a otra podríamos alcanzarla. En otras palabras, no debemos abandonarla, ya que ese es el ideal, que es un mundo basado en la justicia y es un mundo basado en la compasión. Abraham, mis amados, es sin duda la persona más influyente que jamás haya vivido, aparte de Yeshua. Hoy es considerado el ancestro espiritual de más de 4.000 millones de personas. Más de la mitad de la gente viva hoy. No gobernó ningún imperio. Póngame mucha atención, ¿eh? Nunca gobernó un imperio, ni lideró un gran ejército, ni hizo milagros, ni proclamó una profecía. Nunca lo hizo. Él es el ejemplo supremo en toda la historia de la influencia sin poder. Ahí está la grandeza de este hombre. ¿Por qué? Porque estaba preparado para ser diferente. Mi amado, hoy yo quiero transmitirle esta idea. ¿Está usted preparado para ser diferente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya que en usted hay un gran potencial. El mismo potencial que Abraham tenía. Como dicen los sabios, lo llamaron el primer hebreo, el Jaibrí. Le llamaron a Abraham el primer hombre denominado Abraham, hebreo, fue Abraham. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba de un lado y él estaba en otro lado. El liderazgo, entonces, como sabe cualquier líder, puede ser solitario. Sin embargo, continúas con lo que tienes que hacer porque sabes que la mayoría no siempre está en lo cierto y que la sabiduría convencional no es siempre sabia.
Los peces muertos van con la corriente. Los peces vivos nadan en contra de la corriente. La verdadera fe es una contracultura, mis amados. Eso entendió Abraham cuando Dios le dijo, sal por ti mismo. Lo mismo sucede cuando se tiene conciencia y cuando se tiene valentía. Lo mismo sucede con los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham están preparados, y aquí hay muchos hijos de Abraham, para desafiar a los ídolos de la época. ¿Cuántos me están siguiendo? Abraham, mis amados, no fue aprisionado, no sintió presión para moldearse a los roles asignados de la sociedad, que son tan fuertes como cadenas de hierro. No, mis amados. Abraham, mis amados, al comienzo de su misión, le fue dicho que dejara su tierra, el lugar donde había nacido y la casa de su padre, para librarse de la presión de amoldearse a lo que el mundo quería moldearlo. Los verdaderos líderes deben estar preparados para no seguir el consenso. Uno de los grandes escritores sobre el liderazgo, llamado Warren Bennis, escribe algo extraordinario. Y él dice, para el momento en que llegamos a la pubertad, el mundo nos ha moldeado en un sentido más abarcador del que imaginamos. Nuestra familia, nuestros amigos y la sociedad en general nos ha dicho, mediante palabras y hechos, cómo debemos ser. Pero la gente comienza a convertirse en líder en el momento en el que decide por sí mismo cómo será. Ahora yo quiero ver un contraste que hay aquí en esta historia. Ya que cuando Dios le dice a Abraham que saliera de su tierra, de su casa, de su parentela, con él salió un pariente juntamente con él llamado Lot. Aquí hay un contraste extraordinario entre Lot y Abraham. Y la diferencia entre estos dos personajes es saber cuál es el lugar de cada quien en la ecuación que Dios trae, en el ordenamiento que Dios trae. Saber cuál es tu lugar, saber cuál es tu posición. Lot nunca pudo saber y entender cuál era su lugar, lo cual fue diferente con Abraham. Muchas veces olvidamos aprender lecciones de las personalidades bíblicas menos famosas, como Lot. Ahora, ¿quién era Lot? Pónganme mucha atención. Lot es el sobrino de Abraham. Y cuando Dios le pide a Abraham que salga a ser diferente, él revela una firme dedicación de irse con su padre, con su tío, pero que se convirtió también en su padre. La Biblia dice en Génesis 12:4 lo siguiente: y Lot fue con él. Oiga, ¿qué dice aquí? Lot fue con él. Aquí hay un gran misterio que yo quiero develar aquí. Y es el tema de la subordinación. De la subordinación. Lot tuvo un problema con la subordinación. En otras palabras, Lot se insubordinó al orden que Dios había planeado para él, lo cual es contrario a Abraham. Esta es la historia que yo quiero que usted pueda ver aquí. Este contraste de lo que hemos hablado hasta ahora. Vemos claramente cómo Abraham cumplió la orden de abandonar su cómoda patria, cómo abandonó su lugar de nacimiento y cómo abandonó su familia para viajar a Israel. Lot decidió unirse a Abraham en esa difícil tarea. Esa es la historia que podemos observar aquí en Génesis. Luego, cuando Abraham se ve forzado a partir de Israel a ir a Egipto para sobrevivir a la hambruna, una vez más Lot lo sigue tanto en el viaje a Egipto como al regreso a Israel. Sin embargo, la Torá se refiere a las acciones de Lot como una leve o sutil diferencia. Aquí hay una sutil diferencia que la Torá nos quiere decir. Esta sutileza demostrará la transformación de Lot. La Torá declara en Génesis 13:1 lo siguiente: Abraham subió de Egipto con su esposa
y todo lo que poseía. Y dice, y Lot con él. Y Lot con él. En la traducción aquí al castellano hay una diferencia extraordinaria con lo que dice el original hebreo. La diferencia ni siquiera aquí se nota porque es una traducción. En español, mis amados, ambas palabras que dice el original, dice velot y mo, y en Génesis 12:4 leímos en el original cuando dice, y Lot fue con él, el original dice, Vayelet ito Lot. Usted ve, aquí dice ito en Génesis 12:4, pero en Génesis 13:1 dice, velot y mo, usa otra palabra. En un lugar dice ito y en otro lugar dice imo. Sin embargo, en el texto hebreo, como dije, la primera oración de Génesis 12 dice ito, mientras que la segunda dice imo. La Torá nunca elige palabras, note esto, o expresiones al azar. Ahí no hay nada de casualidad, ahí no pasa nada trivialmente. Eso es todo, eso es divinamente ordenado. Que hay una intención muy marcada de una comunicación celestial que Dios quiere darnos a nosotros para que aprendamos este principio, la cual en un sentido negativo operó Lot. Lot también es un sistema operativo falso. La Torá nunca elige palabras al azar. ¿Por qué estas dos expresiones que en español significan lo mismo, que parecen ser iguales, se usan diferente? Bueno, mire, permítame responder. Primero, debemos analizar la personalidad de Lot en general, prestando atención a los lugares que esta porción Lej Lejá nos está diciendo en los que Lot exhibe un comportamiento extraño. Por ejemplo, vemos más adelante que Lot se vuelve rico al igual que Abraham. Surge una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot sobre la poca tierra que hay que pastar. No había mucha hierba, no había mucho alimento para sus ovejitas, para sus cabras, y ahí surge una disputa entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Abraham le dice a Lot que ya no podían vivir juntos y que debían separarse para que ambos tengan suficiente tierra. La Biblia dice que Lot aceptó inmediatamente. Pregunta, ¿no era Lot un estudiante cercano a Abraham? ¿No fue esa la razón por la cual Lot abandonó su cómoda tierra y siguió a Abraham? ¿Qué harías si tu anciano, tu jajamín, tu padre espiritual, tu sabio, tu respetado mentor te informara sobre una disputa entre tus trabajadores y lo de él? ¿Qué tú harías? ¿No tratarías de solucionar las cosas para poder continuar a todo a costa de a su lado? ¿Por qué, mis amados, Dios Lot hizo lo contrario? ¿No te sentirías avergonzado, avergonzada ante tu mentor? ¿No lo pensarías? La pregunta del millón sería, ¿por qué Lot no lo hizo? Porque Lot no buscó una solución a ese problema. Hay otro también comportamiento confuso de Lot también. Todo el capítulo 14, mis amados, describe una guerra mundial. Yo le llamo la guerra mundial cero, le llamo yo. En esta guerra en la que Abraham entró, ¿se acuerda? Luchó y ayudó a vencer a favor de Lot. ¿Por qué se metió Abraham en esa guerra? ¿Por qué Abraham peleó con 318 jóvenes formados en su propia casa, hijos espirituales? ¿Por qué se metió en esa guerra? El versículo 14 nos dice, Abraham escuchó que su pariente Lot había sido tomado cautivo
y armó a sus hombres y los persiguió hasta la tierra de Dan. Póngame mucha atención en lo que está sucediendo aquí. Al final del capítulo, vemos que Abraham recibe palabras de gratitud y la oferta también de regalo de diversos reyes para los cuales él luchó y a quienes ayudó a ganar la guerra. Sin embargo, en ninguna parte encontramos alguna muestra de gratitud de Lot. Esto es sospechoso, ¿eh? Aquí hay un comportamiento medio confuso. Hay un gran rabino en Israel llamado el rabino Ber, que dice que cuando alguien te hace, aunque sea un solo favor, dice él, tú estás en deuda de gratitud de por vida. Vemos aquí en este caso este comportamiento confuso de Lot, de ingratitud hacia su padre, hacia su mentor, al que lo había él catapultado al éxito, a la riqueza. Aquí vemos que Abraham no recibe gratitud. No hay ninguna palabra de agradecimiento, ni una conversación entre Lot y Abraham. Incluso, mis amados, sin tener en cuenta que era el mentor de Lot, Abraham acababa de salvarle la vida. ¿Qué haría usted si alguien le salvara la vida en alguna ocasión? Mano, mire, como decimos aquí en República Dominicana, yo le besaría los pies. Pero Lot ni siquiera se lo agradeció. Ahora, póngame mucha atención. Volvamos ahora a las palabras que está utilizando el texto sagrado cuando habla de Lot, que dice, y Mo resucitó. Aquí hay una gran información que yo quiero que usted pueda notar aquí. Si ambas palabras significan con, pero en hebreo la raíz de ito, póngame mucho, es la palabra et. La palabra et se usa para preceder un sujeto poniendo énfasis en él mismo. Se dirige al sujeto, pero poniendo énfasis en él, en sí mismo. En su esencia, en otras palabras, et indica subordinación. Originalmente, cuando Lot estuvo con Abraham, sabía cuál era su rol, sabía cuál era su rango, sabía cuál era su lugar. Abraham era el maestro, Abraham era el líder sabio, Abraham era el depositario del llamado divino. Él era el padre, el talentoso, por así decirlo, y Lot era el estudiante fiel y capaz. En otras palabras, para lograr el éxito en cualquier cosa, ponga mi atención, uno tiene que conocer sus talentos y sus limitaciones. Imagínese usted siendo, qué sé yo, un delantero, por así en fútbol. Imagínese que usted siendo delantero, un Messi, usted quiera ser defensor, un Carlos Puyol. No, que yo quiero ser el defensor siendo delantero. O un talentoso mecánico de automóviles que piensa que es el gerente de la empresa. Esas personas, mis amados, no solo fracasarán en sus posiciones soñadas. Póngame atención porque estas son cosas muy grandes que está hablando este texto. Sino también en los trabajos para los que se tienen, para los que sí tienen talento. En otras palabras, cuando tú no entiendes el lugar, la posición en la cual Dios te puso en la ecuación, tú perderás tu destino pretendiendo ser algo y ocupado en algo que tú nunca fuiste llamado a hacer, en una posición que nunca se pensó que tú estarías. Lot, mis amados, pasó, óigame mucha atención, Lot pasó de una perspectiva adecuada llamada Ito de subordinación
de saber dónde estoy, en la posición que debo jugar, para lo que Dios lo llamó, ya que el destino de Lot estaba conectado al destino de Abraham, pero no en la posición de Abraham, sino en la posición de Lot. Él transicionó de una perspectiva de subordinación y todo a una desastrosa, inimaginable Imó. Imó, tengo que hablar de esto ahora. Imó significa estar al mismo nivel que el otro. Póngame atención, por favor. Cuando Lot volvió de Egipto, cargado de riquezas, se convirtió en Imó y ya no se consideró subordinado de Abraham. Esto ha ocurrido con muchas personas en la historia de la humanidad. Y yo le oro a Dios para que nunca suceda con usted. Su nueva riqueza, su nuevo poder. Por eso fue que Abraham desistió del poder. Se puede influenciar sin poder. Esto destruyó la perspectiva de Lot. Le cambió sus creencias, le cambió sus valores. Lo contrario a Abraham. Lot vio este hombre de cómo rompió con su tierra, con su país, con su nación. Y se convirtió y aceptó el desafío de ser diferente, de pensar diferente. Y Lot, viendo esto, no pudo entender y aprender de su mentor. Esta riqueza que consiguió en Egipto, este poder que consiguió en Egipto, turbó su entendimiento, turbó su visión del mundo. Esto también explica por qué huyó ante la primera oportunidad que se le presentó. Él no quería depender constantemente de la dirección de Abraham. Es hora, mis amados, de que, oh Dios mío, esto es muy importante. Él pensó que ya podía guiar a otros. Quería liberarse, en otras palabras, de las cadenas de tener un mentor. Incluso cuando en la guerra de Abraham, donde Abraham arriesgó su vida por Lot, él se negó a reconocer que le debía algo a Abraham. Si no hubiera hecho, o si lo hubiera hecho, perdón, habría tenido que considerarse nuevamente subordinado de Abraham. Algo que él no podía admitir, porque ya sus valores, su mundo interior había sido cambiado a como él comenzó. Hay gente que comienza bien, pero en el camino pierden el rumbo del camino que Dios le preparó. Todos somos Lot, mis amados, también. Y también todos somos Abraham. Podemos ser necios y no reconocer como Lot que nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros mentores, nuestros padres espirituales, nuestros padres terrenales, nuestras parejas o nuestros amigos tienen realmente más experiencia o talento en ciertas áreas. Es el no reconocer las virtudes de las personas. Mis amados, es importante saber cuándo liderar. Cuando Abraham fue, como así, retado, desafiado a ser autónomo, a convertirse en un líder, él entendió que era el momento preciso para poder alcanzarlo. Totalmente contrario y diferente. Lot no pudo entenderlo, él no tuvo el discernimiento preciso para transicionar correctamente. No era que él no iba a ser un líder, no era que él no iba a estar en ser un padre o ser una cabeza. Él lo iba a hacer en algún momento, ya que el orden natural es que los hijos sustituyan a los padres. Pero él no esperó el momento preciso para hacer la transición. Por eso digo, todos somos Lot.
o todos somos Abraham? Mis amados, es importante saber cuándo liderar, pero igualmente importante saber cuándo debemos estar en subordinación a otros y ser felices con nuestros roles secundarios. Mis amados, al fin de cuentas, permítame ya ir cerrando, al fin de cuentas, ¿qué sería un talentoso hombre de Dios, hijo de Dios, sin una buena enseñanza, patrón o guía dentro de su caminar ante los retos que el Señor le trae? Mis amados, hemos visto una gran enseñanza que nos deja Lech Lechá. ¿Estás tú dispuesto a responder a los desafíos que el Señor te está poniendo hoy delante de ti? Él está diciendo, al igual que Abraham le dijo, Lech Lechá. Él te está diciendo hoy a ti, Lech Lechá. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a convertirte en el Abraham de esta generación? ¿Estás dispuesto a ser diferente a como el mundo quiere que tú seas? ¿O te parecerás al prototipo, a la persona que Dios ha destinado con todo el potencial, con todas las habilidades, con todas las herramientas que el cielo te ha dado? ¿O te convertirás en un Lot? No entenderás, no tendrás precisión en el entendimiento, percepción correcta de los tiempos, de tus capacidades, de tus habilidades y el tiempo preciso para transicionar. La moraleja de todo esto es que Dios quiere que nosotros seamos como Abraham, un hombre que entendía claramente los desafíos que Dios le daba, y que nosotros no seamos el Lot, un Lot, que no entendamos los retos, los desafíos que el Señor ha planteado en nuestra existencia. Mis amados, shalom, shalom a todos ustedes.